¿sí? La idea en electroneumática es tratar de armar máquinas para automatización industrial que sean más complejas, que puedan hacer movimientos más complejos y principalmente aprovechar distintas propiedades para sensar y para detectar movimientos, procesos, elementos, ¿sí? Con neumática, por ejemplo, detectar algún elemento de un color diferente es algo imposible. Con neumática pura no se puede detectar si una pieza es de un color o es de otro color. En cambio, con electroneumática hay sensores que reaccionan a un determinado color, sensores que reaccionan a un determinado material, por ejemplo, detectan metales y lo diferencian de algún elemento plástico o de madera, detectan magnetismo y todos esos sensores son electrónicos, necesitan de una señal eléctrica. Entonces, para conectarlos con neumática pura sería imposible, ¿sí? Pero para conectarlos en electroneumática, como además de la fuente de alimentación de aire comprimido del compresor, vamos a tener una fuente de alimentación eléctrica, entonces nos va a ser más útil y vamos a poder usar sensores electrónicos que en neumática no se pueden usar, ¿sí? Entonces, la idea es que la diferencia principal entre la máquina neumática y la máquina electroneumática es que en la máquina electroneumática tenemos dos energías, ¿sí? Tenemos dos fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación eléctrica y una fuente de alimentación de aire comprimido, la misma que veníamos trabajando. Así que, por ejemplo, podríamos marcar acá que si quiero controlar, vamos a hacer algo bien simple. ¿Qué válvula es esta? ¿La ven? Una 3/2 Una 3/2 vías normal cerrada, ¿sí? En la 3/2 vías siempre identificamos la posición de la derecha como la posición normal. Entonces, esto es A1, entraba el aire, esto es 2, que es la salida que va al actuador, y esto es 3, que es el escape, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las tres vías y las dos posiciones es cuando la válvula se mueve para un lado y para el otro, ¿sí? Ahí tenemos una válvula 3/2 vías. Para controlar un actuador de simple efecto, ¿sí? Si yo acá arriba dibujo un cilindro lineal de simple efecto, ¿se acuerdan que el cilindro lineal de simple efecto tenía una sola entrada de aire y normalmente está acá atrás? Hay algún cilindro de simple efecto que tiene la entrada adelante y el resorte atrás, pero el más común es así. Tiene la entrada de aire por atrás del émbolo, ¿sí? Acá tiene el vástago y acá tiene un resorte. Para que el cilindro avance hay que conectarle la presión de aire ahí atrás y para que retroceda hay que dejar de mandarle el aire. Por ejemplo, como está la válvula así, el resorte empuja todo el conjunto de émbolo y vástago para adentro. Ahí viene alguien más, Romero. Ahí lo. Ahí. Hola, Romero. Bien, entonces decíamos, si tenemos una válvula 3/2 conectada a un cilindro de simple efecto, vamos a ir poniéndoles nombres, ¿sí? El cilindro de simple efecto puede ser 1A1, ¿sí? Primer actuador del grupo 1. Puede tener finales de carrera, que los marcamos siempre acá, ¿sí? 1S1 si son rodillos y 1S2. Y la válvula de manto. Esta sería la conexión neumática, la parte neumática de electroneumática, ¿sí? ¿Qué tengo que conectar acá en la entrada 1? ¿Alguno que me conteste? el compresor. La salida del compresor, ¿sí? Normalmente la salida del compresor la podemos representar directamente con un triangulito para arriba, es una fuente de aire comprimido. Y si no, con la unidad de mantenimiento. ¿Se acuerdan que en neumática siempre poníamos la unidad de mantenimiento? Y en general en cualquier máquina neumática o electroneumática, vamos a tener la unidad de mantenimiento 0Z1, ¿sí? La denominamos. Esto indicaba el relojito la regulación de presión. Esto la purga. Acá viene la salida, ¿sí? 0Z1. Y acá sí viene
el triangulito que es la manguera, la conexión que viene del compresor, ¿sí? La fuente de aire comprimido. Esto lo que hacía era filtrar, regular y lubricar en el caso que sea necesario el aire. Y ahí ya estaba regulada la presión y filtrado y le sacamos todo el exceso de agua, de humedad y de suciedad que puede tener el aire. Entra en uno y ahí está el circuito armado. Hasta acá no tengo nada eléctrico, ¿sí? Es todo neumático, todo solamente neumático. Ahora, la diferencia fundamental entre electroneumática y neumática es que esta válvula que está acá no se va a controlar ni con un pulsador, ni con un rodillo, ni con una entrada con una manguera de aire, como es en neumática. Se va a controlar con un cabezal eléctrico, ¿sí? Entonces, cuando indicamos el accionamiento de la válvula, el cabezal eléctrico normalmente lo identificamos así, ¿sí? Es un rectangulito con una diagonal cruzada en el medio. Eso lo que representa es un solenoide o un tipo electroimán, ¿sí? Y se identifica con la letra Y, ¿sí? Todos los cabezales de válvula eléctrica, la válvula eléctrica se llama electroválvula. Es una válvula neumática controlada eléctricamente, ¿sí? Y para identificar, ¿sí?, este cabezal, vamos a poner 1, Y1. Con la misma lógica que nombrábamos a los rodillos, este sería el de atrás para adelante, el primer cabezal eléctrico del cilindro 1. Y si tenemos del otro lado otro cabezal eléctrico, ¿sí? ¿Se acuerdan como en las válvulas neumáticas poníamos dos entradas, 12, ¿sí? O Y12 y Z14, las dos entradas, uno para hacerlo avanzar, el otro para hacerlo retroceder. En el caso de la 3/2 era 12 y 10, ¿sí? La numeración de las entradas neumáticas. Bueno, acá los cabezales los identificamos con Y. Este otro cabezal va a ser 1Y2, ¿sí? Porque si lo leemos de atrás para adelante es el segundo cabezal eléctrico del cilindro 1. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, sí, sí, fíjense que de todo el circuito neumático que teníamos, ahí le agregué dos elementos eléctricos, que son los cabezales, 1Y1 y 1Y2. Ahora, ese cabezal que está ahí, para que la válvula conmute, para que la válvula se mueva para la derecha, para la izquierda y para que haga avanzar y retroceder al actuador, ¿sí?, tiene que tener alimentación eléctrica. Y para eso, además de esta fuente de alimentación, porque esto es una fuente de alimentación neumática, ¿sí? Acá tengo la fuente de alimentación de aire comprimido, acá regulo la presión, lo limpio y ahí tengo el aire disponible como energía neumática. Además de eso, necesitamos una fuente de alimentación eléctrica. Y la fuente de alimentación eléctrica que más comúnmente se usa en electroneumática es una fuente de 24 volt de continua, ¿sí? Una fuente de continua de 24 volts. ¿Cómo lo vamos a representar nosotros en electroneumática? Con una línea eléctrica, ¿sí? Yo normalmente lo identifico en rojo, en donde marcamos simplemente la tensión. Estos 24 volt tienen que estar conectados a algo, ¿sí? Eso va a ser una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación que normalmente para nuestro país va a ser de 220 volt de alterna a 24 volt de continua. Con esos 24 volt de continua vamos a alimentar a la parte eléctrica del circuito, ¿sí? Y por otro lado, además de los 24 volt de la fuente positivo, necesitamos una conexión de 0 volt. Yo ya lo marco directamente así, pero bueno, acá lo que faltaría identificar es que esto que está acá, estos 24 y 0 volt, vienen de un elemento que es la fuente de alimentación, ¿sí? Que como salida tiene 24 volt de continuo. Lo mismo que pasa acá. Yo acá estoy dibujando un triangulito. Ese triangulito indica que hay una fuente de aire comprimido, pero seguramente ahí atrás hay un compresor, un tanque en donde se acumula el aire comprimido, y ese compresor tiene un motor eléctrico, y hay un montón de elementos más. Pero bueno, yo indico que ahí tengo una conexión de aire comprimido. Indico que acá tengo una conexión de 24 volt de continuo, ¿sí? Bien, ya tengo mi línea de alimentación eléctrica. Ahora lo que quiero hacer es
indicar cuándo alimento al cabezal 1Y1 y cuándo alimento al cabezal 1Y2. Si yo le doy energía eléctrica 24 volts de continuo a este cabezal 1Y1, lo que va a pasar es que empuja, ¿sí? Esto es como un electroimán, yo lo alimento, genera un campo magnético y empuja el núcleo de la válvula hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, en vez de la conexión de aire que teníamos, ¿se acuerdan que nosotros acá le dibujábamos así una conexión, un triangulito, que era en este caso sería 12, porque es una 3/2, conecta uno con 2? Bueno, le mandábamos aire por ahí y lo empujaba hacia la derecha. En este caso no voy a tener esa conexión neumática, lo que voy a tener es el cabezal eléctrico, ¿sí? Entonces, simplemente alimentando con 24 volts de continuo a ese cabezal eléctrico, lo que va a hacer cuando alimento 1Y1 es que el núcleo de la válvula se corra hacia la derecha. ¿Y qué pasa cuando se corre el núcleo de la válvula hacia la derecha? ¿Qué pasa con el actuador? Se va a estirar el actuador porque permite el paso del aire. Permite el paso del aire, el aire va a entrar detrás del émbolo, la fuerza del aire le tiene que ganar a la del resorte y avanza, ¿sí? Entonces, cuando yo alimento al cabezal 1Y1, lo que logro es que el actuador avance. Cuando yo quiero que el actuador retroceda, ¿qué tengo que hacer? Alimentar 1Y2. Alimento a 1Y2, tengo que cortar primero la energía en 1Y1, porque ahí después vamos a ver que hay un problema. Yo le corto la energía a 1Y1, alimento 1Y2, esto vuelve a su posición normal. Fíjense que la presión del aire ahora está tapada y todo el aire que estaba acá, detrás del émbolo, tiene un camino para salir por el escape. Entonces lo que pasa es que el actuador vuelve a su posición normal porque en este caso, que es simple efecto, el resorte lo empuja para adentro. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Es muy simple, es muy parecido al de neumática. La diferencia es que ahora, para lograr el movimiento de avance, tengo que usar un circuito eléctrico y darle energía a 1Y1. Para hacer que vuelva, tengo que usar el mismo circuito eléctrico, pero ahora darle energía a 1Y2. Y ya se los planteo desde ahora, lo que tenemos que tener cuidado que no pase es que 1Y1 y 1Y2 estén alimentados al mismo tiempo. Si yo eléctricamente le doy energía a 1Y1 y a 1Y2 al mismo tiempo, lo que va a pasar es que eso se llama superposición de señales. Y la válvula se queda quieta. Lo que hace cuando tiene alimentados los dos cabezales es respetar a la primera señal que llegó. Si primero llega energía en 1Y2 y la válvula está así, vos podés alimentar a 1Y1 que no avanza. Si primero alimentás a 1Y1 y la válvula está así, y no le cortás la energía a 1Y1, podés alimentar a 1Y2 que no va a volver. Eso es lo que hay que evitar, lo que llamamos superposición de señales, ¿sí? Entonces, mientras se alimente un solo cabezal a la vez, cuando alimento 1Y1, la válvula conmuta y avanza. Cuando alimento solamente 1Y2, la válvula conmuta así como está dibujada ahora y retrocede. Y ahí ya controlo el movimiento de avance y retroceso, ¿sí? Practicamos un poquito diagrama espacio-fase con el más simple de todos. ¿Se acuerdan cómo se analizaba el diagrama? Lo voy a dibujar por acá. Díganme si ven todo el pizarrón, si hay alguna parte que no se vea bien. Justamente ahí no se Ahí no lo llegan a ver. La parte de arriba no se ve. No se ve, bueno, lo hacemos más abajo. Lo borro. Y lo hacemos del otro lado. ¿Del otro lado se ve mejor? ¿De acá? ¿Acá? No, tampoco. ¿Tampoco acá? ¿Ahí no lo ven, chicos? Yo lo tengo acá en pantalla. No sé si por ahí no sé los que están, algunos están conectados con celu. Yo lo veo, pero tengo el celular en horizontal y con la pantalla más grande, entonces se ve lo de arriba. Está bien, por No te lo eso, corta. en vez de poner el celular en vertical, póngalo en horizontal porque el formato del pizarrón es horizontal, es más ancho que alto, ¿sí? Los que están con celular traten de, Ah, ¿está bien? De ponerlo horizontal. Díganme a ver si todos lo ven, ¿sí? Sí, profesor. Bien. Entonces, acá voy a analizar el diagrama espacio-fase para el actuador 1 a 1. ¿Se acuerdan que acá poníamos 1, 2, 3, los puntos?
de arriba, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir ese diagrama espacio-fase? ¿Quién me lo recuerda? Es el movimiento que realiza el actuador. ¿Y qué En movimientos todo serían? el avanzo y retroceso. Muy bien, primera fase avanza, llega al final de carrera, pisa un rodillo y vuelve. ¿Está bien? Es el más simple de todos. ¿Está? Vamos a analizarlo. A ver, lo que hacemos siempre es poner en el primer movimiento, donde arranca el primer movimiento, una flechita. Y ahí le decimos quién le da la señal. ¿Quién será que le da la señal? En neumática, ¿qué usábamos? 0S1 usaba. 0S1, que es el pulsador de marcha. Bueno, acá lo mismo, lo vamos a llamar 0S1. ¿Sí? ¿Y qué más poníamos ahí? ¿Se acuerdan? Poníamos algo más a continuación de 0S1. Si no me equivoco, era el rodillo que finalizaba la acción. Exactamente, el último rodillo que se pisa. ¿Sí? ¿Llegan a ver los numeritos de acá arriba o se cortan? Si no, subo Los números ya no. Los números ya no. los números No, ya los no. números ya no. Subo un cachito la cámara, a ver si se ve ahí. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Ven que dice 1, 2, 3 equivalente a 1. Estas tres rayitas en vez de quiere decir equivalente. Eso significaba que la máquina neumática, en este caso electroneumática, es de ciclo continuo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea ciclo continuo? Que avanza, retrocede, termina y vuelve a arrancar. ¿Sí? Avanza, retrocede, termina y vuelve a arrancar. Mientras esté en marcha, hace siempre lo mismo. Primera fase avanza, segunda fase retrocede y ahí vuelve a arrancar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, para asegurarme de que terminó la fase, de que terminó el ciclo, terminó la última fase, acá tiene que haber un rodillo. ¿Qué rodillo será el que va ahí? ¿Cómo se dan cuenta que el rodillo va ahí? Clic, clic. Nadie contestó. Bueno, les digo yo. Están todos mudos. O yo no los escucho o están todos mudos. No, profe, en mi caso es que no me acuerdo. Bueno, díganme cuando no se acuerdan, chicos. Como acá el movimiento es de retroceso, para eso tenemos dibujado el actuador. Cuando el actuador retrocede, fíjense, termina de retroceder. ¿Qué rodillo tenemos ahí arriba? 1S. 1S1. Muy bien. Entonces, ese rodillo 1S1 es el que llamamos señal de nuevo arranque. Quiere decir que hasta que no se pise ese rodillo no vuelve a arrancar un nuevo ciclo. Así que lo vamos a marcar acá, 1S1, a continuación del pulsador de marcha. ¿Sí? Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que arranque este primer movimiento? Se tienen que cumplir que el pulsador de marcha esté presionado y que el rodillo 1S1, que es la señal de nuevo arranque, esté pisado. ¿Sí? Dos condiciones. Esas dos condiciones forman una función lógica. ¿Sí? La función lógica es AND, porque solamente tiene que arrancar si 0S1 y 1S1 están activados al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en neumática usábamos una válvula lógica AND? ¿O no la usaron? Sí, la llegamos a usar. Sí, sí, usados. Muy bien. En neumática se usa una válvula lógica AND, que es lo mismo que la compuerta AND de digitales. ¿Sí? La compuerta AND que vieron en cuarto año seguramente de digitales, es lo mismo. Lo único que la válvula de neumática anda con aire y la compuerta electrónica anda con 5 volts. Pero es lo mismo. ¿Sí? Acá no vamos a usar compuerta AND ni válvula lógica AND. Vamos a hacer un circuito lógico con contactos. Todo en electroneumática, toda la parte de mando, la parte de control de este circuito, la vamos a hacer ahora acá en forma eléctrica. ¿Sí? Bien, pero primero quiero terminar de analizar el diagrama espacio-fase, porque en realidad la técnica es analizo el diagrama espacio-fase, anoto en el diagrama espacio-fase todas las indicaciones de qué cabezal hay que alimentar, quién le da señal,
Y una vez que tengo todo anotado, después, leyendo la información, armamos el circuito eléctrico. ¿Sí? Vamos a completar este diagrama espacio-fase que me falta muy poquito. Yo ya sé que con estos dos elementos, 0S1 y 1S1, tiene que arrancar la primera fase. ¿Sí? ¿Qué movimiento dijimos que teníamos en la primera fase? Avance. Avance. ¿A qué cabezal hay que alimentar para que avance? 1Y. 1Y1. Y eso es lo que voy a escribir acá. 1Y1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en neumática le poníamos, por ejemplo, Z14 de la válvula 1B1, de la válvula 1B3? Le poníamos a dónde tenían que conectar la presión de aire para que avance. Acá lo que ponemos es a qué cabezal eléctrico hay que alimentar para que avance. Eso es lo que tenemos que anotar. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Qué rodillo se pisa cuando llegamos acá, al punto 2 del diagrama, cuando termina la primera fase? 2S1. No es. No tengo 2S1, 1S2, muy bien. 2S1 no lo tengo porque no tengo un Claro, segundo no actuador. pesado. Sería otro actuador, ¿sí? Pero acá ven que cuando termina de avanzar, nosotros habíamos dejado acá marcado el rodillo en su posición, ¿sí? Entonces termina de avanzar, llega hasta acá y pisa el rodillo 1S2. Eso es lo que vamos a escribir, 1S2. Ese rodillo 1S2, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer que retroceda el actuador. ¿Y a qué cabezal habrá que alimentar para que retroceda? 1Y2. 1Y2. Muy bien, ya lo vamos entendiendo. ¿Sí? Es bastante fácil. Alimento a 1Y2, la válvula vuelve y el resorte de ciclo efecto lo hace retroceder. Cuando llega al comienzo de carrera, pisa 1S1 y este rodillo 1S1 le da la señal para que vuelva a arrancar. ¿Sí? Y ahí está terminado el análisis del diagrama espacio-fase. ¿Sí? Con todo lo que tenemos anotado en rojo ahí en el diagrama espacio-fase, ya tenemos todos los datos para poder armar el circuito eléctrico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, Sí. Bueno, ahora lo que vamos a ver son los distintos tipos de contactos que tenemos. En la parte de simbología, que tenían que buscar los nombres y algo, habíamos puesto contactos normal abiertos, contactos conmutadores, ¿se acuerdan? Sí, creo que sí. estaba. Parece que sí. Bueno, yo se los voy a dibujar acá para que vayan recordándolo un poquito mejor. Esto que estoy dibujando acá, así y así, es un contacto normal abierto, ¿sí? Eléctrico, un contacto normal abierto eléctrico. En general, los contactos normal abiertos se identifican con el número 3 y el número 4. ¿Vieron cómo las válvulas tienen números para identificar qué es cada conexión? Los contactos también, ¿sí? Entonces, contacto 3 y contacto 4 normalmente se identifican así. Esto le ponemos acá normal abierto. Es un contacto normal abierto. Un contacto normal cerrado, el símbolo que usamos normalmente es así, ¿sí? Contacto normal cerrado. Y se identifican con los números 1 y 2, ¿sí? Las conexiones se identifican con los números 1 y 2. Pero también nos vamos a encontrar con contactos conmutadores, ¿sí? ¿Qué es el contacto conmutador? Es una unión de los dos anteriores, porque este contacto tiene tres patitas que se identifican con 1, 2 y 4, ¿sí? Entonces, el 3 desaparece, ¿por qué? Porque está junto con el 1, se usa solo el 1, ¿sí? Si ustedes conectan este contacto conmutador, le vamos a poner acá, conmutador. Si ustedes conectan este contacto conmutador entre 1 y 2, lo pueden usar como normal cerrado. Pero si lo conectan entre 1 y 4, lo pueden usar como normal abierto, ¿sí? Entonces, la ventaja de los elementos eléctricos que tienen contactos conmutadores es que se pueden usar como abiertos o como cerrados, depende de lo que necesitemos. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí. 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 ¿Qué le podemos agregar? Muy bien. ¿Qué le podemos agregar a estos contactos? Un accionamiento, ¿sí? Igual que a las válvulas neumáticas, por ahí le agregábamos un pulsador, le agregábamos un rodillo. Acá también, por ejemplo, este contacto conmutador va a ser muy común que nosotros lo veamos así, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un contacto conmutador accionado por un rodillo. ¿Por qué rodillo? Por alguno de estos dos, por ejemplo. Por 1S1 y 1S2. Ahora ya los rodillos no son
válvulas 3/2 como teníamos en neumática. Los rodillos son contactos conmutadores eléctricos. Todos los rodillos que nosotros tenemos para poner en el tablero, en general, tienen este tipo de contacto. ¿Qué ventaja tienen? Que a veces los necesitamos usar como normal abierto y conectamos entre 1 y 4, y a veces los necesitamos como normal cerrado y conectamos entre 1 y 2. ¿Sí? Esa sería la ventaja. Y por otro lado, acá, en los contactos normal abiertos, normal cerrados, nos podemos encontrar, por ejemplo, con un accionamiento por, no sé, interruptor. El interruptor lo dibujamos así, ¿sí? O sea, es como un corchete que indica el pulsador, pero tiene una muesquita con una rayita que es lo que indica que se queda trabado, ¿sí? El enclavamiento mecánico. Eso sería un interruptor. Y acá en este podríamos dibujar así un pulsador. Entonces podemos tener un contacto accionado por pulsador, un contacto accionado por interruptor y un contacto accionado por rodillo. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Nos falta algo para poder hacer el primer circuito este que quiero armar, que es cómo se representa en el circuito eléctrico el cabezal de la válvula, el solenoide. ¿Sí? Lo voy a dibujar, a ver si me dicen ustedes. Lo voy a dibujar directamente acá. ¿Sí? Lo voy a dibujar directamente acá. El símbolo que vamos a usar en el circuito eléctrico para el solenoide es un rectángulo con la diagonal en el medio, igual o parecido al que hicimos ahí arriba, pero con dos conexiones. ¿Sí? Tiene dos conexiones eléctricas. Pero además, en el circuito eléctrico se le agregan acá como dos flechitas, ¿sí? Una flechita apuntando para abajo y una flechita apuntando para arriba. ¿Lo ven bien ahí el símbolo? Y lo estoy tapando con la sombra. Ahí creo que no. Ese es el símbolo eléctrico que usamos para el cabezal, para el solenoide, ¿sí? Y para identificarlo, lo que hacemos es ponerle el mismo nombre que tiene acá arriba. Por ejemplo, 1Y1. Yo a este le voy a poner 1Y1. ¿Qué significa que ahí haya ese símbolo con 1Y1? Es como si hubiera un cable que lo conectamos acá, lo enchufamos acá y lo venimos y lo conectamos en el cabezal de la válvula, como hacíamos con la manguerita en la válvula neumática, ¿sí? Acá lo vamos a hacer con un cable de 24 volt que va hasta el cabezal eléctrico y otro cable que va hasta 0 volt. Tiene que tener 24 volt de diferencia de potencial eléctrico. En vez de agarrar un cable y mezclarlo acá, se hace separado por un lado el circuito neumático y por otro lado el circuito eléctrico. Pero este solenoide que está representado acá, este símbolo 1Y1, es exactamente el mismo que está ahí. Lo mismo que los rodillos, ¿sí? Ustedes en neumática, cuando ponían acá arriba la posición del rodillo, después no ponían el rodillo dibujado ahí, lo ponían en el plano neumático. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Tenemos el cabezal indicado dónde está, pero acá está conectado eléctricamente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Lo van entendiendo, chicos? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a armar el circuito eléctrico a ver cómo funciona esto. ¿Cómo armamos el circuito eléctrico? Leyendo la información que anotamos en el diagrama, ¿sí? ¿Qué dice acá? Que para la primera fase, 0S1 y 1S1 tienen que formar una función lógica AND. ¿Alguno sabe cómo se puede armar una función lógica AND con contactos? Poniendo los contactos en paralelo. En paralelo sería una función lógica OR. En serie, muy bien. Y tienen que ser normal abiertos, ¿sí? Dos contactos normal abiertos en serie forman una función lógica AND. ¿Por qué? Porque si son dos normal abiertos y están en serie, solamente pasa corriente cuando los dos están accionados al mismo tiempo. Y eso es lo que hace un AND. Solo deja pasar la corriente, solo vale 1 cuando las dos entradas valen 1. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué contactos voy a poner? ¿Qué contactos voy a poner? ¿De qué elementos? Para la primera fase. Pulsador. Contacto Pulsador. normal abierto.
Normal abierto de ¿cómo se va a llamar? Pero seguro. Cero. ¿En serie con quién? Con Un 1S1. Con el rodillo 1S1. Muy bien. Entonces, yo voy a buscar acá, voy a dibujar un contacto que viene de acá, de 24 volt, tiene un contacto normal abierto, y ya no lo voy a poner como pulsador, lo voy a poner como interruptor. ¿Sí? ¿Por qué le voy a poner interruptor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué lo pondré como interruptor y no como pulsador? para que quede. Trabado. Para que quede trabado, porque acá dice que la máquina es de ciclo continuo. ¿Sí? Como la máquina es de ciclo continuo, tiene que quedar trabado, y para eso voy a poner un interruptor. ¿Qué numeración irían las patitas de ese interruptor? 1 1 y 2, ¿no? No, 1 y 2 era el normal cerrado. 1 y 4. 3 y 4. 1 y 4 es cuando es conmutador, chicos. Este no No, es pero me pasa conmutador. que, por así pizarrón como que pego un 4, no sé por qué. Acá es 3, miren, este es el contacto que estamos usando. Un normal Sí, abierto, sí, sí. 3 y 4. ¿Sí? No sé, por ahí dibujé muy chiquitos los números. ¿Sí? Sí, debe ser eso. 3 y 4. ¿Está bien? Y a continuación, ¿qué voy a poner? El rodillo 1S1. Y dijimos que los rodillos tenían este tipo de contacto, ¿sí? El contacto conmutador. Entonces yo voy a dibujar acá, en serie, un contacto conmutador. ¿Está bien? Acá va en serie el rodillo 1S1. ¿Está? Tiene el rodillo conexiones 1, 2 y 4. ¿Sí? Yo lo quiero usar como normal abierto. ¿De qué lado lo voy a conectar? ¿Del 2 o del 4? 4. Del lado del 4, porque tiene que ser normal abierto para que funcione ¿sí? La función lógica. Entonces lo conecto así. Y así lo represento. Pero me falta algo todavía. ¿Qué pasa con el rodillo 1S1 cuando arranca el vástago? ¿Ven dónde está la punta del vástago acá? ¿Lo ven? Y arriba está el rodillo. El rodillo 1S1 va a arrancar pisado. ¿Se acuerdan que los rodillos neumáticos también indicábamos cuando estaban pisados? Sí. Entonces, ¿cómo lo indicábamos en el neumática? Como que se le hacía un rayado encima. Claro, era como así, estaba el rodillo y había un elemento sólido que lo empujaba, algo así. Sí. Claro, sí. Bien, nosotros en vez de hacerlo de esa manera, ¿sí? Acá para indicar que un rodillo está pisado lo indicamos con una doble flechita para arriba, ¿sí? Esa flechita, esa doble flechita para arriba significa que el rodillo está pisado. Ahora, si el rodillo está pisado, es que hay una fuerza que lo está empujando, en este caso, como está dibujado, hacia la derecha, ¿sí? Y si esa fuerza lo está empujando hacia la derecha, fíjense lo que pasa. En vez de arrancar en la posición normal, arranca conmutado para la derecha. ¿Está bien? ¿Vieron cómo cambié el símbolo del conmutador? Esta es la posición normal del conmutador, la que está acá arriba. Y esta es la posición cuando el rodillo está pisado. Cuando el contacto está accionado, lo que pasa es que el conmutador se mueve, conmuta justamente hacia la derecha. Y conecta 1 con 4. No quiere decir que 1 y 4 ahora sea normal cerrado, ¿no? O sea, sigue siendo normal abierto. ¿Pero por qué se cierra? Porque el rodillo está accionado, está pisado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. Ya terminé la primera fase con eso. Perdón, tenía un estornudo. Menos mal que estamos a distancia porque si no ya lo estaría contagiando el coronavirus, ¿no? Bien. Entonces, ya tengo la primera fase terminada. Eso quiere decir que solamente me falta analizar la segunda. Analizando la segunda fase, con eso vamos a terminar el circuito. Esto que nosotros estamos conectando acá, que son interruptores, rodillos conectados directamente al cabezal, en electroneumática es lo que llamamos mando directo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en neumática también hablábamos de mando directo y mando indirecto? Por ahí no se acuerdan porque eran las primeras clases. Pero en neumática
El mando directo era cuando conectaban el rodillo o el pulsador directamente al actuador, ¿sí? En neumática, mando directo significa conectar el rodillo, el pulsador, el emisor de señal directamente al actuador. Lo que pasa es que acá no se puede conectar un rodillo o un interruptor directamente al actuador, porque el rodillo y el interruptor son eléctricos y el actuador es neumático, entonces no se puede, ¿sí? ¿Qué tiene que haber sí o sí en electroneumática? Tiene que haber una electroválvula, ¿sí? Vamos a ponerle acá, electroválvula es esta, la identificamos así como EV, electroválvula. ¿Qué función cumple la electroválvula? La electroválvula es un conversor de señales, convierte una señal eléctrica en una señal neumática. Si yo alimento eléctricamente al cabezal 1 y 1, lo que hace es conmutar el núcleo de la válvula y conectar un circuito de aire comprimido, un circuito neumático. Entonces, la función de la electroválvula, la función principal, es convertir una señal eléctrica en una señal neumática. Y eso es lo que me permite controlar el actuador neumático, ¿sí? Cuando en un circuito electroneumático tenemos los emisores de señal, pulsadores, interruptores, rodillos, conectados directamente al cabezal, estamos en presencia de un circuito de mando directo, ¿sí? El mando directo acá es conectar los emisores de señal directamente al cabezal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Dónde miramos para empezar la segunda fase? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde vamos mirando para empezar a completar la segunda fase? El segundo espacio del diagrama. El segundo espacio del diagrama. Segundo. A partir de 1S2, ¿no? Un espacio. Acá en el punto está marcado como 2 empieza la segunda fase. 1S2 es el emisor de señal. ¿A quién les parece que tiene que alimentar 1S2 para que retroceda el vástago? Muy bien. Entonces, lo único que me falta para terminar este ejercicio es poner un contacto normal abierto. Recuerden que los rodillos que usamos tienen este tipo de contacto. 1, 2 y 4. Contacto conmutador, ¿sí? Accionado por el rodillo 1S2. ¿Y entre qué conectores lo pongo? Entre 1 y 4, porque yo lo quiero usar como normal abierto, ¿sí? ¿Para qué normal abierto? Para que cuando se pisa el rodillo, se cierre y retroceda. ¿Y qué voy a poner acá abajo? Uno Y2. 1Y2. Y listo, ya terminé el ejercicio. Obviamente este es el más fácil, ¿no? Pero ya está terminado. Este sería el cabezal eléctrico 1Y2. Y lo que estoy indicando ahí es que cuando se pisa el rodillo 1S2, se alimenta 1 y 2, le da energía a este y vuelve. Yo seguramente cuando vuelve, este rodillo 1S1 ya se soltó. Entonces no se provoca la superposición de señales. Se alimenta solamente el cabezal 1 y 1 o solamente el cabezal 1 y 2. Y con eso tengo terminado mi primer circuito electroneumático. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, profe, está bien. ¿Vamos bien? Esto mismo que hicimos acá lo pueden hacer los que tengan el simulador, el Fluid Sim, ¿sí? Yo no me acuerdo si les mandé los que no lo tienen. Nosotros usamos la versión 4.2, ¿sí? Si no lo tienen, les paso un link o se lo subo al Classroom. Si lo puede subir, mejor, profe. Bueno, yo lo subo, ahora después cuando terminamos lo subo al Classroom. Así lo pueden descargar de ahí para los que no lo tengan, ¿sí? Y fíjense de usar siempre la misma versión porque después por ahí hacen un ejercicio con una versión que consiguieron en internet diferente. Si es más nueva y yo no la tengo, después no puedo abrir el archivo, ¿sí? Así que bueno, tratamos de usar todo el 4.2. Bueno, estamos hasta ahí. Yo igual esto lo grabo y después lo subo a YouTube para que lo puedan ver, ¿sí? Para que lo puedan rever y para que los que no se pudieron conectar ahora lo puedan ver. ¿Ah? ¿Hacemos un ejercicio más así después ya les puedo mandar para que practiquen ustedes?
Dale, dale. Bien. Borro, voy borrando. Vamos a hacer uno más de mando directo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con dos actuadores ahora. Voy a ir borrando toda esta parte. Vamos a ir borrando, ¿sí? Ahí. Voy dejando algunas cosas para no borrar todo, ¿sí? Vamos a seguir con mando directo, pero ahora vamos a usar otro actuador. Voy a poner un actuador de doble efecto con una electroválvula, que ahora, para que sea de doble efecto, ¿qué electroválvula necesito para controlar el actuador de doble efecto? Una 5/2 días. Una 5/2 días, muy bien. Entonces dibujamos acá el actuador de doble efecto. También lo vamos a hacer que arranque por acá, ¿sí? Retraído. Tiene dos entradas de aire, por detrás y por delante del émbolo, ¿sí? Esta va a tener 1, 2, 3, 4. Son las 5 vías de conexión. La válvula la podemos conectar acá, el aire, ¿no? A la misma unidad de mantenimiento. Acá tenemos los escapes, ¿sí? Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4 y esto es 5. Ahí están las 5 conexiones de la 5/2. Normalmente, ¿cómo lo conectamos? 2 adelante del émbolo y 4 atrás del émbolo, ¿sí? Y ahora lo que le vamos a agregar son los cabezales eléctricos a esta válvula. Entonces yo le voy a agregar acá un cabezal eléctrico y acá le voy a agregar otro cabezal eléctrico, ¿sí? ¿Cómo se van a llamar estos cabezales eléctricos? Nosotros, 2Y1. Muy bien. ¿Y a los rodillos? 2S1 y 2S2. Y me falta el nombre del actuador. 2A1. ¿Está bien? Ya tengo entonces completa toda la parte neumática. Ahora tengo otra electroválvula, que es distinta, pero es de las mismas válvulas que conocíamos. Esta es una 3/2, ¿sí? Una válvula 3/2, pero accionada con dos cabezales eléctricos. Y esta es una válvula neumática 5/2, pero no es electroválvula. ¿Por qué? Porque tiene dos cabezales eléctricos que la controlan. A las electroválvulas que tienen dos cabezales eléctricos las llamamos biestables, ¿sí? ¿Por qué las llamamos biestables? Porque están estables en cualquiera de las dos posiciones. Si yo alimento a 2Y1, la válvula, ¿qué hace? Se mueve para acá. Yo corto la corriente en 2Y1 y queda en esa posición. Alimento a 2Y2, la válvula vuelve para acá. Le corto la corriente a 2Y2 y la válvula queda en esa posición. Al no tener resorte de ninguno de los dos lados, la válvula es biestable. Y esta lo mismo, también es biestable. Es 3/2 biestable y esta es 5/2 biestable. ¿Sí? Ya tengo toda la parte neumática completa. A ver dónde hago el diagrama espacio-fase, porque no sé si lo van a ver mejor de este lado o de este lado. Díganme ustedes. yo en mi casa de cualquier lugar me lo veo bien así. De cualquier lugar. Por mí, Está bien. Bien, yo lo voy a hacer acá del lado derecho, que tengo un poquito más de lugar, ¿sí? Igual vamos a hacer algo simple. A ver, vamos así. 3 fases, en vez de 2 como hicimos recién, vamos a hacer 3 fases ahora, ¿sí? 2 actuadores, 3 fases. Seguimos igual con mando directo, ¿sí? Esto es 1, 2, 3, 4, equivalente a 1, ¿sí? Para el actuador 1/1, acá abajo, para el actuador 2/1, ¿sí? Ahí vamos con las 3 fases, 2/1. Bien, yo voy a hacer, por ejemplo, que en la primera fase avance el actuador 2/1, ¿sí? Que en la segunda fase retroceda el actuador 2/1. Y el actuador 1/1 en la primera fase no hace nada, en la segunda fase avanza,
en la tercera fase retrocede. ¿Sí? Ahí tengo mi diagrama espacio-fase. Son 2 actuadores, 3 fases. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder analizar este ejercicio? Esta máquina neumática. ¿Qué es lo primero que decimos que hacemos siempre? Reconocer cuál es la primera acción. ¿Y dónde lo anotamos? En el primer recuadro. En el primer recuadro del diagrama espacio-fase, ¿no? Siempre ponemos una flechita en donde aparece el primer movimiento. Y en este caso el primer movimiento no aparece en el actuador 1 a 1, aparece en el 2 a 1. ¿Sí? Sí. ¿Quién le va a dar la señal para que arranque? 0S1. 0S1 ¿Y quién más? Y y 2S1. 2S1. ¿Por qué 2 ese 1? Ah, no, 1S1. conectado. Porque arranca Ah, no. pisado. El último que se pisa. Ah, Fíjense siempre en el último punto quién es el último rodillo que se pisa. Ven que acá no tiene movimiento, ¿sí? En la última fase. Este no se mueve. En cambio, este retrocede. Como el primer actor retrocede en la última fase, el último que se pisa es este. Es 1S1. Y ese es el que va a venir acá. 1S1. ¿Está bien? Ahora, Sí. una vez que se cumplan estas condiciones, ¿a qué cabezal va a haber que alimentar para lograr este movimiento? 2Y1. 2Y. Muy bien, todos muy bien. 2Y1. Ya tenemos la primera fase hecha. Si quisiéramos ya podemos empezar a armar el circuito eléctrico. Fíjense, con esto solo que está anotado, con solamente esto que está anotado, acá dice que 0S1 va conectado en serie con 1S1 y ¿a quién tiene que alimentar? A 2Y1. ¿no? Y bueno, lo hacemos. ¿Ven? 0S1 va conectado en serie con el rodillo pisado, 1S1, y tiene que alimentar al cabezal eléctrico 2Y1. Ya hicimos la primera fase, ¿sí? La analizamos acá en el diagrama espacio-fase y ya la hicimos en el circuito eléctrico de mando directo. Esa primera fase ya está terminada. Me falta la segunda, la tercera y termino el ejercicio. Vamos con la segunda, ¿sí? La segunda fase siempre la miramos acá en el punto 2 del diagrama. ¿Ah? Del punto 2 para abajo voy a marcar una flechita en donde se pise un rodillo. Acá arriba, ¿tengo que marcar una flechita? Acá en este punto. ¿Se pisa un rodillo ahí? No. No. ¿Por qué? Porque acá empieza un movimiento, no termina. Siempre los rodillos los van a marcar en el diagrama donde termina un movimiento. Ven que acá termina el movimiento de avance, ¿sí? Acá termina de avanzar el 2 a 1. Cuando el 2 a 1 termina de avanzar, ¿qué rodillo se pisa? Lo tenemos allá marcado. 2S2. 2S2. Muy bien, 2S2. Ahora, 2S2 va a tener que cumplir dos funciones. ¿Por qué? Porque en la segunda fase, si ustedes se fijan, este actuador, el 2 a 1, ¿qué hace? Retrocede. ¿Y el 1 a 1? Avanza. Avanza. Entonces, el mismo rodillo tiene que hacer dos movimientos. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Le marco una flechita para arriba. ¿Ven? El mismo rodillo 2S2 tiene que hacer retroceder al 2 a 1, pero también tiene que avanzar al 1 a 1. ¿Qué cabezal eléctrico hay que alimentar para que avance el 1 a 1 acá arriba? 1Y1. 1Y1 y el otro para que retroceda creo que 2Y2, ¿no? 2Y2. Perfecto. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, ya con esto podemos hacer la segunda fase. Vamos a ver si la podemos armar acá. Segunda fase. ¿Sí? Fíjense. En el punto 2 del diagrama, ¿qué rodillo dice ahí que se pisa? 1S2. 2S2. No, 2S2, ¿no? 2S2, ¿no? 2S2. Le ponemos 2S2. ¿Qué tiene que hacer el 2S2? ¿A qué cabezales tiene que alimentar? 1Y1 y 1Y1. 2Y2. 1 y lo voy a poner acá al lado. 2Y2, ¿sí? Otro cabezal eléctrico. 2Y2. ¿Cómo los conecto los cabezales para que los dos se alimenten al mismo tiempo? ¿En serio? ¿En serio, no?
Si, ¿No lo- puedo conectar los dos juntos? No, ¿no? si los pongo los dos en serie, se van a alimentar los dos al mismo tiempo, pero tengo un problema. Al ponerlos en serie, se va por ley de Kirchhoff, ¿sí? Se reparte la tensión y entonces no le llegan 24 bolas a cada uno. Si yo pusiera este cabezal acá arriba, ¿sí? Les llegaría, cuando ustedes hacen el análisis, van a ver que tienen 24 vol y 0, pero a cada bobina le llega 12 vol, porque 12 más 12 es 24, ¿no? Sí. Entonces no andan si los pongo en serie. ¿Cómo los tengo que conectar si no van en serie? En paralelo. Siempre las bobinas las vamos a conectar en paralelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las bobinas, los cabezales eléctricos de las válvulas, no funcionan con 12 volt. Están preparados para funcionar con 24. Y para que le llegue al mismo tiempo 24 volt a las dos bobinas, la conexión es en paralelo. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Siempre que tienen que alimentar dos cabezales al mismo tiempo, no van en serie, van en paralelo. ¿Sí? Bien, ya tenemos la segunda fase terminada, me falta la tercera y ya está hecho el ejercicio. Con la tercera fase ya lo completamos. ¿Hasta ahí me fueron siguiendo, Lorme? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos al punto 3 del diagrama. ¿Sí? Punto 3. Lo que tengo que mirar en el punto 3 es poner un rodillo cada vez que termina un movimiento. ¿Sí? Entonces yo voy a poner un rodillo acá, porque ahí termina de avanzar el 1 a 1. Pero también voy a poner un rodillo acá. ¿Por qué? Porque termina de retroceder el 2 a 1. ¿Está bien? ¿Qué rodillo va acá arriba cuando termina de avanzar el 1 a 1? 1S2. 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 ¿Y qué rodillo va acá abajo? 2S1. 2S1. ¿Por qué? Porque al terminar de retroceder este vástago, se encuentran, ahí ya lo tienen anotado, es el rodillo 2S1. ¿Qué quiere decir que en el punto 3 se pisen dos rodillos? Que no tiene que arrancar la tercera fase hasta que los dos rodillos no estén pisados al mismo tiempo. ¿Y qué función lógica van a tener que hacer? Con eso, otra. Con esos dos rodillos van a tener que hacer una AND. Bien. ¿A quién va a alimentar esa función lógica AND? Al cabezal que logre este movimiento, el retroceso del 1 a 1. 1Y2. 1Y2. Perfecto. 1Y2. Entonces, como ya tengo terminado, el análisis del diagrama espacio-fase ya está terminado. Me falta terminar el circuito eléctrico. ¿Qué voy a poner acá en el circuito eléctrico? Tengo que mirar el punto 3. Estoy haciendo la tercera fase, ¿sí? Tengo que mirar el punto 3. Miren, del No, punto 1S2, perdón. 1S2. Muy bien, el rodillo 1S2 arranca pisado o sin pisar. Pisado. No, pisado. 1S2, chicos. Miren que la Ah, condición es... S2. ¿Ven que el vástago arranca adentro? El que está pisado es el que está en la punta del vástago. Este Pero la 1S2 1S1 arranca pisado. 1S2 no arranca pisado, ¿sí? 1, 2 y 4. Y como siempre los estamos usando como normal abierto, fíjense que siempre lo conecto entre 1 y 4. ¿Y después quién viene? El rodillo 2S1. Rodillo 2S1. ¿Y 2S1 arranca pisado o sin pisar? Tienen que mirar acá arriba, ¿ven? Pisado. Está pisado. Entonces le hacen la doble flechita para arriba y cuando lo dibujan tengan cuidado que lo dibujan para el otro lado, ¿ven? ¿La diferencia? Sí. 1, 2 y 4. Y lo conecto del lado del 4, porque yo quiero que sea normal abierto, pero lo que pasa es que el rodillo arranca pisado. ¿Está bien hasta ahí? Ya tengo la función lógica. ¿Qué me falta? El cabezal. El cabezal eléctrico, profe. ¿Qué cabezal? 1Y2. El que tengo anotado ahí. 1Y2. Cabezal eléctrico. Dibujo el símbolo. 1, Y2 y ya está. ¿Sí? Ahí tengo terminado el circuito eléctrico. ¿Se entendió?